Radio Revolución presenta Horizontes, programa radial del Núcleo PECOA de Costa Rica, filial de la Plataforma Obrera Antiimperialista. Saludos revolucionarios, hermanas y hermanos del mundo. Desde San José de Costa Rica les habla su servidor Eduardo Medina Guevara en una emisión más de su programa Horizontes del Núcleo PECOA Costa Rica, filial de la clase obrera antiimperialista, siendo esta una producción más de la Secretaría del Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular, Comandante Supremo CONAICOP en Costa Rica. El día de hoy tendremos un programa que podemos considerarlo especial por dos razones. La primera por la calidad de nuestro invitado y la segunda por lo importante de los acontecimientos. Concretamente me refiero a los inesperados sucesos acaecidos en los últimos días. Hechos que desataron una campaña atroz, desequilibrada, malintencionada sobre la República de Cuba, tratando perversamente de desestimar la labor médica inspirada en el carácter humanitario de la revolución que lleva a cabo Cuba con relación, en este caso, a la pandemia. Como les decía, para contar con información fidedigna sobre lo acontecido, es un verdadero honor tener entre nosotros al excelentísimo embajador de la República de Cuba en la República de Costa Rica, señor Jorge Rodríguez Hernández, licenciado en Relaciones Internacionales, graduado en el Instituto Superior, graduado del curso básico a la preparación de la carrera diplomática del Instituto Río Branco del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Federativa del Brasil. Ha desempeñado cargos como funcionario de la Dirección de América Latina y el Caribe, además varias asignaciones diplomáticas en distintos países como por ejemplo Granada, Brasil, Argentina, Guyana, El Salvador y Ecuador. A lo que respecta a Costa Rica, el embajador Rodríguez ejerció el consulado general entre los años 2003 y 2008. Su asignación como embajador fue en el año 2019, tomando ejercicio de funciones en enero del 2020. Cabe destacar que en la República del Ecuador fue galardonado con la Orden al Mérito en el grado de Gran Cruz, otorgada por la Presidencia de la República Ecuatoriana. Sin más, disponga usted de los micrófonos, embajador Rodríguez. Bienvenido a Horizontes. Un saludo a usted, a toda la audiencia, a los que nos ven escuchando en este momento, pues les agradezco la oportunidad que me da de comunicarme con su audiencia para explicar algunos de los elementos que condujeron a los hechos ocurridos el pasado domingo 11 de julio en nuestro país, donde hubo disturbios y desórdenes limitados con algunos actos de violencia promovidos desde los Estados Unidos. Señor embajador, hemos observado en los últimos días de julio una agresión atroz, despiadada y desmedida contra la nación que usted representa. Analizando la situación, este proceso se puede dividir en dos etapas. La primera con el registro de picos de contagios por la COVID-19 en la provincia cubana de Matanzas. Y la segunda etapa en las redes sociales con más de 2 millones de twitters usando la etiqueta SOS Cuba, pidiendo ayuda humanitaria con la perversa participación de individuos públicos como artistas, intelectuales y políticos en forma simultánea, con miles de cuentas de laboratorio recién creadas y fake news en la mayoría de medios de comunicación mundiales por los fallecimientos por COVID-19. Le pregunto, señor embajador, ¿usted cree que estos dos hechos fueron los factores que encendieron esta campaña contra el gobierno cubano? Efectivamente, como usted señala, se combinaron estos dos factores, el pico en la pandemia y la operación mediática y política a gran escala orquestada desde la ciudad de Miami mediante una empresa privada que recibió fondos del gobierno estadual republicano de la Florida
que fue certificada además por el Departamento de Estado del Gobierno Federal. A esto coincide también que hay una serie de problemas sociales acumulados en nuestro país que no hemos podido dar solución porque efectivamente el recrudecimiento del bloqueo a Cuba se exacerbó durante la administración de Donald Trump, pero nosotros llevamos 30 años con un recrudecimiento de bloqueo. Hay que recordar que a la caída de la Unión Soviética y la desaparición del campo socialista, Estados Unidos recrudeció su bloqueo con la ley Torricelli en el año 92, la Helms-Burton en el año 96, las medidas que tomó el gobierno del presidente George W. Bush. Durante el gobierno de Obama, si bien los últimos años hubo una distensión con el restablecimiento de las relaciones diplomáticas, pero el presidente durante ese gobierno fue cuando más multas se le pusieron a los bancos que tenían transacciones financieras con nuestro país. Y luego, bueno, todas estas 243 medidas del gobierno de Trump que recrudecieron el bloqueo, muchas de ellas aplicadas durante la pandemia, durante el año pasado. Así que todas estas coincidencias se produjeron en este momento. También hay que decir que resultado en parte del bloqueo también, de la persecución a los combustibles, a las adquisiciones de materias primas y piezas de repuesto de Cuba, hubo dos bloques energéticos de nuestras termoeléctricas, de los que más aportan a la electricidad en nuestro país, que tuvieron que salir de servicio por mantenimiento urgente y roturas. Y eso provocó algunos apagones en algunas regiones del país, porque hubo que priorizar los circuitos donde están los hospitales, los centros de aislamiento a los pacientes de la COVID, algunos centros de producción imprescindibles, y eso provocó algunas horas de sin electricidad en algunas poblaciones, en algunas ciudades donde hay que cocinar con electricidad. Indiscutiblemente eso molesta mucho a cualquier familia. También ya la fatiga de más de un año y medio de encierro en las casas para evitar los contagios, del distanciamiento social. Tenemos problemas de desabastecimiento, resultado del bloqueo. Nuestro país y de la pandemia, no solamente del bloqueo, sino de la pandemia como todo el mundo. Pues en el caso de Cuba lo que pasa es que se agrava por los efectos del bloqueo. Pero también nuestro país tiene el turismo paralizado, una de sus principales fuentes de ingresos. El gobierno de Trump atacó la colaboración cubana sabiendo que la mayor parte de esos ingresos son precisamente para sostener el sistema de salud de nuestro país. Se bloquearon la entrada de materias primas para la producción de medicamentos, de respiradores artificiales. O sea, una guerra permanente tratando de provocar ese descontento en nuestra población y un estallido social. El 6 de abril del año 1960, el subsecretario de Estado Lester Mallory escribió un memorándum secreto que se conoció en la década del 90 y que decía: la mayoría de los cubanos apoyan a Castro. No existe una oposición efectiva. El único medio posible para hacerle perder el apoyo interno al gobierno es provocar el desengaño y el desaliento mediante la insatisfacción económica, la penuria. Hay que poner en práctica rápidamente todos los medios posibles para debilitar la vida económica, negando a la Cuba dinero y suministros con el fin de reducir los salarios nominales y reales, con el objetivo de provocar hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno. Esa es la esencia de este criminal y genocida bloqueo contra nuestro país, que además es el principal obstáculo a nuestro desarrollo. Obviamente, con la coincidencia de la pandemia y el recrudecimiento del bloqueo, el gobierno de Estados Unidos busca derrocar la revolución. Piensa que la combinación de estos dos elementos provocarían lo que ellos desean, un estallido social que derroque a la revolución. Pero hay que tener siempre presente que no se puede analizar la situación de Cuba
sin incluir y sin evaluar lo que conlleva el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba. El expresidente Rafael Correa dijo en una ocasión que era cínico evaluar el sistema económico y social de Cuba haciendo caso omiso a un bloqueo de más de 50 años, porque él habló en el año 2019, y lo graficó de esta forma. Dice, es como encontrar a una persona en el fondo de una piscina con un balde de cemento en los pies y llegar a la feliz conclusión de que la persona se ahogó porque no sabía nadar. O sea, creo que eso explica muy gráficamente lo que es el bloqueo para nuestro país. En los pasados días, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, canciller Bruno Rodríguez, denunció al gobierno de Estados Unidos de liderar una campaña comunicacional para desprestigiar y desestabilizar la nación cubana, y advirtió que esa conducta irresponsable puede traer consecuencias negativas para la región. ¿Qué nos podría decir al respecto, señor embajador? Yo quisiera que alguien me explicara y me enseñara imágenes de nuestra policía utilizando caballos, perros, armas de fuego, armas de guerra, gases lacrimógenos, tanquetas con chorros de agua a presión con gas. O sea, algo que nosotros, tanques de guerra, algo que nosotros hemos visto y es muy cotidiano en muchas de las flamantes democracias, en algunas de las flamantes democracias de este continente y de otros continentes, etcétera. Entonces, nada de eso ocurrió en Cuba. Yo sí he visto, por ejemplo, imágenes de miembros de las tropas especiales del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional Revolucionaria caminando dentro del pueblo, apoyados por el pueblo, caminando junto con el pueblo para detener estos actos de violencia. Nuestro pueblo y revolucionario y el presidente de la República han actuado en correspondencia con lo que establece nuestra Constitución y las leyes. Y mire, el artículo 4 de nuestra Constitución establece que la defensa de la patria socialista es el más grande honor y el deber supremo de cada cubano. Y a continuación expresa, la traición a la patria es el más grave de los crímenes. Quien la comete está sujeto a las más severas sanciones. El sistema socialista que refrenda esta Constitución es irrevocable. Los ciudadanos tienen el derecho de combatir por todos los medios, incluyendo la lucha armada, cuando no fuera posible otros recursos, contra cualquiera que intente derribar el orden político, social, económico establecido por esta Constitución. O sea, quienes han actuado apegados a la ley y a la Constitución es nuestro presidente y nuestro pueblo revolucionario. Los vándalos, los que actuaron, los que crearon los desórdenes, los que destruyeron la propiedad social, los comercios, los que atacaron inclusive en la ciudad de Matanza un hospital infantil donde había niños que están ingresados por estar contagiados con la COVID. Esos son los que han actuado fuera de la ilegalidad. Entonces es cínico acusar y condenar a nuestro pueblo y a nuestro presidente por enfrentar esta agresión cuando han estado actuando apegados a la Constitución y a las leyes. No hemos sido los revolucionarios los que ejercimos la violencia. Aquí siempre hay que partir quién fue el que inició la violencia, y lo que nuestro pueblo está haciendo en estos momentos en las calles precisamente es proteger y prevenir la violencia, proteger a nuestro pueblo de esos actos vandálicos, de la destrucción de la propiedad social, de la destrucción de nuestras instituciones. Eso es lo que está haciendo nuestro pueblo. Precisamente el llamado del presidente estuvo en ese sentido, evitar por todos los medios posibles, en este caso con la movilización popular, que continúen estos actos vandálicos y de violencia. Es cierto que hay personas que tienen reclamos
legítimo. Eso no lo negamos, pero en Cuba hay formas de canalizar estos reclamos. En Cuba hay formas de hacerlo de manera pacífica, sin violencia, acudiendo a las organizaciones de masa, a la organización del poder popular, a nuestras instituciones. Pero se quiere violentar las instituciones, que se quiere pasar por encima de nuestras instituciones, se quiere desconocer nuestras instituciones, y eso en ningún país del mundo es admitido. Yo creo que hechos como de esta naturaleza, cualquier fuerza del orden, cualquier país del mundo la enfrentaría. Lo que pasa es que nosotros la enfrentamos de forma diferente, nosotros la enfrentamos con nuestro pueblo organizado. Yo quiero explicarle bien a los que nos estén escuchando que Cuba está enfrentando lo que se conoce como una guerra no convencional, donde el enemigo utiliza nuestras dificultades, utiliza una campaña de mentira, utiliza las redes sociales para promover el derrocamiento de los gobiernos. Entonces, tenemos que, yo le sugiero que busquen en las redes sociales el manual de la guerra no convencional y van a ver cómo se está aplicando en Cuba. Se aplicó en Venezuela, se aplicó en Nicaragua, se aplicó en Bolivia. O sea, se ha aplicado contra todos los gobiernos progresistas y revolucionarios y los procesos progresistas en este continente y en otros lugares del mundo. La guerra no convencional. Léanse bien eso, yo les sugiero más que lo que yo les pueda explicar o decir. Lean, busquen en internet, si eso está público en internet, y ahí verán. Se ha patentado en redes sociales y medios regulares con relación a esta situación la frase de corredor humanitario, calificativo que tanto el gobierno cubano como todos nosotros nos recuerda que este término es empleado en situaciones específicas. Es decir, como conflictos bélicos, por supuesto camuflados, como fue el caso de intento de golpe de Estado contra Venezuela ante la supuesta ayuda humanitaria de la USAID y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, vinculada a varios hechos contra gobiernos progresistas de la región. Pero curiosamente el discurso cambia. Debido a la frustración por no lograr los objetivos de desestabilización, si tomamos en cuenta las palabras al momento del alcalde cubanoamericano en Miami, Francis Suárez, que él mismo sugiere ataques aéreos contra Cuba. O sea, ¿cuál es el planteamiento? ¿O ayuda humanitaria o bombardeo? ¿Cuál es la lectura que usted le puede dar a esta situación? Bueno, creo que ya al corredor, sobre el tema del corredor humanitario, la intervención humanitaria, etcétera, creo que ya me refería a eso, incluso di la definición de lo que es una intervención humanitaria, y Cuba no necesita de ninguna intervención humanitaria. Cuba lo que requiere es el levantamiento del bloqueo. Si Estados Unidos quiere hacer un corredor humanitario, que designe un puerto en la ciudad, en el territorio de los Estados Unidos, al cual puedan ir los barcos sin ser sancionados y recoger ahí las mercancías que nosotros podamos adquirir en ese país, y que además liberen las sanciones, que liberen la posibilidad de que nosotros podamos comprar insumos, materias primas, medicamentos en Estados Unidos, que designen también un banco en el cual nosotros podamos hacer las transacciones financieras como normalmente lo hace cualquier país en este mundo, que levanten las sanciones que prohíben el comercio con Cuba. Ese es el verdadero corredor humanitario, no el que pretenden algunos hacer con invasiones militares para destruir y causar la muerte en nuestra amada isla. Con su permiso, señor embajador Rodríguez y estimada audiencia, hacemos una pausa musical con una pieza emblemática de la Revolución Cubana. Y en eso llegó Fidel. Aquí pensaban seguir ganando el 100% con casas de apartamentos y echar al pueblo a sufrir y seguir de modo cruel contra el pueblo conspirando para seguirlo explotando, y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar.
seguir, tragando y tragando tierra, sin sospechar que en la sierra se alumbraba el porvenir, y seguir de modo cruel la costumbre del delito, hacer de Cuba un garito, y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir, diciendo que los cuatreros, forajidos bandoneros, asolaban al país, y seguir de modo cruel, con la infamia por escudo, difamando a los barbudos, y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir jugando a la democracia, y el pueblo que en su desgracia se acabara de morir, y seguir de modo cruel, sin cuidarse ni la forma, con el robo como norma, y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Continuamos. Tenemos ante nuestros micrófonos al embajador de la República de Cuba, licenciado Jorge Rodríguez Hernández, en la República de Costa Rica, quien nos está dotando de importantes informaciones y sobre todo la veracidad de los hechos, los cuales son descontextualizados por el imperio, la contra y la canalla mediática. Continuamos, señor embajador. A finales del pasado mes de junio pudimos ver un acto inédito en la ciudad de Miami, cuando centenares de cubanos salieron a las calles para demandar que termine el ilegal bloqueo económico, comercial y financiero que Estados Unidos impone a Cuba por más de 60 años. Estos manifestantes asumen una posición totalmente antagónica a la del presidente Biden, que sostiene las políticas del bloqueo, incluyendo las que dejó Trump. ¿Cuál es su opinión al respecto? Sí, efectivamente, y se divulga poco. En Estados Unidos hay un movimiento también importante de cubanos radicados en ese país, que viven en ese país, que aman a su patria, que quieren ayudar a su familia, que no tienen conflicto con nuestro gobierno, con nuestra patria, que se están pronunciando a favor del levantamiento del bloqueo de los Estados Unidos. Ahí está el proyecto del profesor Carlos Lazo, que en estos momentos precisamente están en una marcha hacia la ciudad de Washington para pedir el levantamiento del bloqueo. Lo han denominado puentes de amor, porque en realidad no hay este odio que han sembrado, porque eso es otra cosa otra perversidad, tratar de dividir a la familia cubana, tratar de dividir a nuestro pueblo con mensajes de odio. Pero efectivamente, no, y no solamente en Estados Unidos, en el mundo entero existen numerosas asociaciones de cubanos residentes en el exterior que se pronuncian por el levantamiento del bloqueo genocida a nuestro país. En Costa Rica, señor embajador, ¿ha podido sentir muestras de apoyo a la República de Cuba? Sin embargo, hemos visto algunas escaramuzas e intimidades de parte de grupos de agitadores. ¿Qué nos podría ilustrar al respecto? Sí, efectivamente, también aquí en Costa Rica nos ha llegado la solidaridad con declaraciones de algunos partidos como el Partido Vanguardia Popular, el Partido Frente Amplio, otras organizaciones de amistad y de solidaridad. En estos momentos está circulando un documento elaborado por el doctor Arnoldo Mora, exministro de Cultura, Juventud y Deporte, que está recogiendo firmas y adhesiones de un grupo numeroso e importante de relevantes figuras de la cultura, la intelectualidad y el pueblo de Costa Rica. Este lunes a las 5 de la tarde está previsto un acto en nuestra embajada
o sea, en las afueras de nuestra embajada, por parte de un grupo numeroso de amigos costarricenses y cubanos residentes en el país, para expresar su solidaridad y su apoyo a Cuba, para exigir el levantamiento del bloqueo, para exigir que cese la manipulación en las redes mediáticas y esta guerra mediática contra nuestro país, y sobre todo exigiendo que no se lleve a cabo una intervención militar a nuestro país como algunos pretenden. Eso es lo que puedo decirle. Puedo finalmente expresar a todos los que nos están escuchando que nuestro país avanza aceleradamente hacia la total normalidad, que nuestras instituciones están funcionando con total normalidad, con las limitaciones que impone el bloqueo. Estamos concentrados fundamentalmente en contener y derrotar la pandemia del coronavirus. Estamos seguros que lo vamos a lograr con nuestros candidatos vacunales, y darles la seguridad que, a diferencia, que nuestra revolución no está en estadio terminal como se anda regando por ahí por el mundo, como pretenden nuestros adversarios, nuestros enemigos. La revolución cubana está dando su batalla, estamos resistiendo, estamos avanzando, y no hay lugar a dudas que venceremos una vez más. De hecho, ya el golpe suave o no tan suave del pasado domingo fue derrotado por nuestro pueblo. Ayer hubo una concentración limitada en la ciudad de La Habana, que albergó, en la que contó con más de 100.000 personas. Hubo manifestaciones a favor de la revolución en el resto de las ciudades del país. Lo tenemos que hacer con muchas limitaciones. No hubiésemos querido hacer esto y tener que movilizar al pueblo en medio de una pandemia, pero nos han obligado ellos ante esta arremetida imperial. Pero tenemos que demostrar que la fuerza la tiene el pueblo, la fuerza en el sentido político, moral, capaz de enfrentar cualquier tipo de agresión, y que somos la mayoría, porque aquí se pretende también desconocer la voluntad de la inmensa mayoría de nuestro pueblo, que el 24 de febrero del año 2019, previo a un análisis y un debate popular, aprobó la actual Constitución de la República de Cuba con el 86,61% de los electores que votaron a favor. Entonces, como una minoría, alguna de ellas financiada, una parte financiada por el gobierno de los Estados Unidos, pretende ahora desconocer la voluntad de la inmensa mayoría de nuestro pueblo. Yo creo que lo primero que hay que hacer es respetar la voluntad de casi 7 millones de cubanos que votamos a favor de esa Constitución que establece que el carácter socialista de la revolución es irrevocable, que establece una serie de artículos que ofrecen mayores garantías, que reconoce una serie de preceptos, que tiene una serie de preceptos constitucionales que no existían en la Constitución anterior, y yo creo que eso es inadmisible. Si vamos a hablar de verdad de democracia, respétese el derecho de los cubanos, de la inmensa mayoría de los cubanos y cubanas, a construir una sociedad más inclusiva, una sociedad solidaria, una sociedad donde nadie quede desamparado. Eso es lo que pedimos: respeto a nuestro orden constitucional, respeto a la soberanía, a la independencia y a la autodeterminación del pueblo cubano. Agradecemos enormemente, señor embajador Rodríguez, su agradable y necesaria visita a su programa Horizontes, reiterándole nuestro deseo que este medio como Radio Revolución están incondicionalmente a su disposición y a la de la revolución. Sepa usted también que por este medio reiteramos nuestro apoyo y defensa en lucha comunicacional a la revolución cubana.
Humildemente le pedimos que transmita nuestro saludo y apoyo al pueblo, al partido y por supuesto al presidente Miguel Díaz-Canel de parte de esta producción. A usted, señor embajador Rodríguez, nuestro agradecimiento por haberse tomado su tiempo. Muchas gracias y muy amable por su atención. Y a ustedes, hermanas y hermanos radio oyentes, esperamos que este programa haya sido de su completo agrado y satisfacción. Nos vamos, no sin antes invitarles a una nueva emisión de Horizontes. Les habló su servidor y amigo Eduardo Medina Guevara. Fue un gusto acompañarlos. Hasta la victoria siempre. Cuba revolucionaria. Llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar. Radio Revolución presentó Horizontes, programa radial del Núcleo PECOA de Costa Rica, filial de la Plataforma Obrera Antiimperialista.